Sean todos bienvenidos en esta mañana y agradecemos a nuestros vecinos el que nos soporten unos minutos y solamente lo que deseamos es compartir, como decía el pastor Moisés, estos cánticos y el mensaje de la palabra, el cual esperamos que en esta mañana aquel que lo alcance a escuchar le pueda ser de mucha bendición. Quiero invitarlos, iglesia, si necesitan una silla, pues nomás levanten la mano y venga a la cocina y búsquelo para que se siente y no tenga que estar parado durante todo el mensaje. Aunque yo también predico corto, ¿verdad? Todos dicen lo mismo. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Si lo encontró, levante su manito. Marcos capítulo 1, versos 14 y 5, usted me sigue ahí con su vista. Dice la escritura: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Señor, en esta mañana nos encomendamos a tu gracia y te pido que nos continúes bendiciendo, Señor, porque es una bendición estar en tu casa, pero también escuchar tu palabra es una bendición. Quiero que en esta mañana unges mis labios y me des sabiduría para hablar, me des la capacidad para hablar correctamente, Señor, para que todo aquel que esté al alcance de la voz de estas bocinas, Señor, pueda escuchar tu palabra, que tu palabra corra y fluya velozmente a través del viento, Señor, llevando bendición a aquel que lo escucha, aquel que lo pueda recibir. Que esta mañana sea una mañana diferente, que este día sea un día diferente para su vida, para su familia, para su matrimonio, para su hogar. Padre, en el nombre de Jesús, unge mis labios y unge los oídos de tu pueblo y de aquel que pueda escuchar, que en esta mañana tu palabra en sus alas traiga salvación y liberación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse los que tienen en qué sentarse. Amén. Saludamos a los hermanos, amigos que podrán ver este video después, o si está directo, pues reciban saludos desde Gainesville, Georgia, la iglesia Centro Cristiano Restauración. Nos gozamos de que puedan escuchar la palabra en esta mañana y los cánticos que hemos entonado. Marcos, uno de los escritores sagrados, comienza hablando y declarando en esta carta una cosa muy importante: que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y enseguida pasa a declarar una profecía de aproximadamente 700 años atrás. Marcos habla de una profecía que había sido declarada cerca de 700 años antes. ¿Qué dice esta profecía? Que alguien vendría a preparar el camino para el Señor. Y hablaba sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista se presenta ante la sociedad judía hebrea predicando el bautismo de arrepentimiento, predicando el bautismo
para arrepentimiento y el perdón de los pecados. Juan comienza a llamar mucho la atención porque habían pasado 400 años que no se había escuchado la voz de un profeta. Y este profeta, hijo de un sacerdote, se va al desierto, se viste con piel de cabra, con un cinto de cuero al frente de él. Y la Biblia dice que comía chapulines perdón, con miel silvestre. Era el alimento de este hombre y llamaba la atención. Mientras él predicaba, la gente venía, corría a él para ser bautizado por Juan. Pero muchos de ellos venían simplemente para alivianar la conciencia. Gracias, hermano. El asunto que cuando Juan ve a esta gente simplemente queriéndose bautizar por hacerlo, él les declara una palabra muy fuerte y les dice: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y los que en realidad querían arrepentirse le decían: ¿qué haremos? ¿Qué tengo que hacer para recibir el perdón de pecados? Y otra de las cosas que suceden con Juan el Bautista, que se acercan algunos judíos principales de la sinagoga, escribas, fariseos, y le dicen: ¿acaso tú eres el Cristo que habría de venir? Porque ellos estaban esperando un Cristo, el ungido, que vendría a liberarlos de la esclavitud romana. Y le dicen: ¿acaso tú eres ese Cristo que nosotros esperábamos? Y él dice: no, yo no soy, sino que detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y dice la Escritura que Juan no mintió. Él dijo que él no era el Cristo. Amén. Pero él venía preparando el camino para ese Cristo. Es la voz que dice Isaías: se oye una voz en el desierto que clama y que dice: preparad el camino para el Señor. Y es lo que está haciendo para presentar a Cristo como el Mesías. Este personaje que Juan predice, que Juan habla, que Juan presenta, es el que dice Marcos: es el Hijo de Dios. Y dice la Escritura que él se presenta anunciando un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje de salvación, un mensaje de sanidad y un mensaje de liberación para todos los que estaban cautivos. Jesús se presenta después, o a los 30 años, comienza su ministerio. No era muy popular, pues había nacido en un barrio pobre en Belén. Había nacido en el mesón con gente pobre. Era hijo de José. Aprendió la carpintería. Hacía muebles, hacía mesas, no sé qué más haría Jesús, pero era un buen carpintero. Pero él ahora se presenta como el Hijo de Dios, como el Mesías que ellos estaban esperando. Filipenses capítulo 2 versos 6 al 11 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma y hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él comienza a predicar, comienza a anunciar, y él grita a viva voz: arrepentíos y creed al evangelio. Arrepentíos. ¿Por qué hay que arrepentirse? ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Número uno, porque todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno, dice la Biblia. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano que nace con el germen del pecado. Aunque cuando nace es una criatura que no sabe distinguir entre el bien y el mal, el pecado está en él. Pero cuando uno crece y comienza a tener razón y conocimiento de las cosas, uno tiene que entender que soy pecador. Y todo ser humano en su condición de pecador busca un ser supremo, busca algo más grande que él, busca algo que le pueda alivianar la carga del pecado, busca algo que pueda sanar su conciencia del pecado, buscando a alguien que le quite la culpa que hay en su interior por causa del pecado. Y muchos se hacen dioses, se crean dioses, se forman dioses. Otros les presentan un Dios, un ídolo, en el cual se postre y le pida perdón, le pida misericordia. Pero la Biblia dice que los ídolos nada son, porque los ídolos, aunque tienen oídos, no escuchan, aunque tienen boca, no hablan, y aunque tienen manos, no palpan, y aunque tienen pies, no caminan, tienen ojos y no ven. Pero este Cristo que se presenta, Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y Él manda que se arrepientan. El pecado nos aleja de Dios. Y no hay forma de que el ser humano se acerque a Dios si no es por Cristo. Pero para eso tiene que arrepentirse. El pecado no solo destruye el alma, también el cuerpo. Dice la Escritura en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado destruye, y todo lo que envuelve al pecado destruye este cuerpo. El alcohol, las drogas, los psicotrópicos, cualquier droga, cualquier clase de alcohol destruye el cuerpo, deteriora el alma, los sentimientos, las emociones. Llega el punto que cuando el hombre está esclavizado por las drogas, pierde la sensibilidad, pierde la dignidad, pierde el honor, pierde a la familia, pierde todo por causa de las adicciones. Por eso es que hay que arrepentirse si queremos ser libres, si queremos ser salvos, si queremos estar en paz con Dios. Necesitamos arrepentimiento. Y es algo que no todo el mundo quiere hacer. La gente no quiere arrepentirse y prefieren vivir en su pecado. Aman el pecado, se deleitan en el pecado. Pero dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Ellos creen o piensan, y es más, inclusive están disfrutando. El pecado se puede disfrutar, pero el diablo paga mal a quien bien le sirve. Escúcheme, el diablo paga mal a quien bien le sirve. La gente dice: no, yo prefiero vivir así, y cuando me muera ir al infierno, y ahí va a haber pachanga, ahí va a haber fiesta, va a haber rumba. La Biblia dice todo lo contrario.
que el gusano de los que están en el infierno no muere y que el fuego nunca se apaga. Y la palabra de Dios es la verdad absoluta que tenemos en esta tierra. Dios quiere que todos sean salvos, pero no todos se quieren arrepentir. Inclusive Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pero el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Pero los pecados han hecho división entre Dios y los hombres. Por eso es que Dios manda que haya que arrepentirse. Algunas personas dicen: yo no soy tan malo. Es más, yo no fumo, yo no tomo, yo no me drogo, yo no robo, yo no echo mentiras. No tengo de qué arrepentirme. Pero la Biblia dice que Dios miró hacia la tierra y no encontró ni un justo. O sea que lo que hay en la tierra es gente pecadora. ¿Y a poco los hermanos son muy santos? No, son pecadores arrepentidos. Y hoy gozamos de una comunión con Dios. San Juan 3:16, uno de los textos más conocidos sobre la faz de la tierra. Inclusive personas que se dicen ser ateas, agnósticos, los brujos, los hechiceros se lo saben. ¿Usted se lo sabe? San Juan 3:16. ¿Cómo dice? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Arrepentíos y creed al Evangelio. Arrepentíos y creed. ¿Qué significa creer? Aceptar, reconocer, admitir. Todo mundo dice: yo creo en Dios. Usted se acerca con un drogadicto a hablarle del Señor y él dice que él cree en Dios. Usted se acerca con un alcohólico a hablarle de Dios y él dice que él cree en Dios. Usted se acerca con una prostituta, con un homosexual, con una lesbiana, con una muchacha que va a ir a abortar, que se está preparando para abortar y dice que cree en Dios. Pero no lo han aceptado, no se han arrepentido. Y el infierno se está llenando de personas que creyeron, pero nunca se arrepintieron. Y hoy es el día aceptable. Hoy es un día bueno para creer y arrepentirse en Cristo Jesús. Todo el mundo dice: creo en Dios, pero andan de la mano con el diablo. Y así no se puede. Amén. Una cosa es creer y otra cosa es aceptarlo y arrepentirse de nuestros pecados. Creer significa someterme a Dios, caminar con Dios, amar sus mandamientos. Es aceptar a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Quizá en esta mañana, tú que me puedes escuchar, dirás: hermano, yo no necesito arrepentirme porque tengo mi religión. Pues ese es un gran problema, que la religión te tiene cegado, que la religión no te ha libertado, no ha podido hacer nada por ti, sigues cautivo en el pecado. Fíjese que entre las locuras de Carlos Marx, y dirá usted: ¿quién es Carlos Marx? Carlos Marx fue el que inventó y introdujo el socialismo en el mundo. El socialismo también es conocido como
comunismo, gracias. Y Carlos Marx dijo que la religión es el opio de los pueblos. Y esa es una gran verdad. Porque la gran mayoría de los seres humanos están dormidos en su religión, pero no tienen una relación con Dios. La religión no le ha enseñado, no le ha dicho que necesita arrepentimiento en su corazón, que necesita aceptar a Jesús. Le han enseñado otras cosas, otras formas, le han enseñado tradiciones, costumbres, buenas obras, pero no le han mostrado, no le han enseñado que necesita arrepentirse. ¿Qué es la religión? La religión no es otra cosa sino el esfuerzo del hombre para acercarse a Dios. Pero esto ha fallado desde su inicio, desde el primer día que se inventó la religión. ¿Sabe dónde comenzó la religión? En el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, en vez de correr a Dios y pedirle perdón, corrieron y buscaron hojas de higas para cubrirse. Ahí comenzó la religión, cuando comenzamos a cubrirnos y a defendernos, porque yo tengo mi religión, yo tengo mi creencia. Pero la Biblia solamente en una parte habla de religión, en Santiago. Y dice que la religión pura y sin mácula es visitar a las ancianas, a las viudas y a los huérfanos. Pero como buenas obras de una persona que vive arrepentido en Cristo, porque Cristo preparó las buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero las obras no salvan a nadie, pero los salvos sí obran en la gracia y en la misericordia de Dios. Así que muchas personas dicen, no, pues yo tengo mi religión. Otros dicen, no, yo tengo mi iglesia. No se trata de religión, no se trata de iglesia. Se trata de tener una relación con Dios. Y solamente creyendo en Jesús y arrepintiéndonos de nuestros pecados, podremos acercarnos a Dios. Estas palabras que Jesús declara, arrepentíos y creed al Evangelio, fueron dichas hace casi 2000 años. Y han sido predicadas muchas veces como hoy en esta mañana. En estadios, en parques, en cárceles, en penitenciarías, en oficinas, en lugares públicos, en oficinas de gobierno. Pero no todos se han arrepentido. Porque la gente no quiere arrepentirse por el orgullo y la soberbia de su corazón. Aquí hay muchos de nosotros que en un momento dado nos arrepentimos. Amén. ¿Cuántos se han arrepentido? Amén. ¿Y estamos dando frutos dignos de arrepentimiento? ¿O nomás nos bautizamos como los que venían a Juan? Algunos dirán, yo tengo la iglesia correcta. No hay iglesia correcta. Hay una sola iglesia y es el cuerpo de Cristo, de todos aquellos que han creído y se han arrepentido de sus pecados. Amén. Ese es el Evangelio. El Evangelio, a diferencia de la religión, es el esfuerzo de Dios para acercarse al hombre. Y el esfuerzo de Dios ha dado fruto, sigue dando fruto y seguirá dando fruto, porque el esfuerzo de Dios fue Cristo, que descendió del cielo, amén, y murió en una cruz y fue sepultado, pero al tercer día resucitó, y 50 días después ascendió al cielo y se sentó a la diestra de la majestad, y hoy intercede por nosotros, intercede por ti, amigo que me escucha, para que puedas arrepentirte de tu pecado y puedas creer al Evangelio y puedas ser salvo para la gloria de Dios. El Evangelio son buenas nuevas.
buenas noticias. Desde que prendemos la radio, las noticias, la televisión, el periódico, el internet, son malas noticias. Los hombres dan buenas noticias, supuestamente, pero alguien más dice, no, lo que quiso decir es esto, y son malas noticias. El petróleo va a seguir subiendo, no son buenas noticias. Los alimentos están encareciéndose, no son buenas noticias. La inflación sigue creciendo, no son buenas noticias. La ambulancia ahí viene, no trae buenas noticias. Cuando escuchamos esas sirenas, sea ambulancia, sean los bomberos, sean la policía, no esperamos buenas noticias. Cuando nos toca la puerta a las 2, 3 de la mañana, no creemos que sean buenas noticias. Son pocas las buenas noticias que hay en esta tierra. Son pocas las buenas noticias que se dan en los noticieros. Pero el evangelio son buenas noticias y vienen desde el tercer cielo para esta tierra que está en una miseria, sumido en el pecado. Hay buenas noticias, hay esperanza, hay solución, hay salvación en Cristo Jesús. Pero hay que arrepentirse y creer en el evangelio. Dijo una persona en una ocasión que le estaban hablando de Cristo. Dijo esta persona: yo no creo que Dios exista o sea real. ¿Por qué no crees que Dios sea real? Sé por qué hay tanto pecado en el mundo, por qué hay tanta maldad, por qué hay tantos niños que se mueren de hambre, por qué hay tanta injusticia. Si Dios existiera, hubiera paz. Y el hombre le dice: buen punto, pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Por qué hay tantas personas con caries en sus muelas, en sus dientes? ¿No hay dentistas? Dijo: sí, hay muchos. Bueno, si hay gente con caries, es porque no quieren ir donde el dentista. Si hay pecado, si hay injusticia, si hay dolor, si hay tristeza en el mundo, no es culpa de Dios, es porque nosotros tomamos decisiones incorrectas y no nos queremos acercar al príncipe de paz. Porque cuando el reino de Dios llega a la vida de una persona, el reino de Dios se establece y la persona cambia, encuentra paz, deja de robar, deja de drogarse, deja de mentirle a su esposa, a sus hijos. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. ¿Por qué hay tantos peludos en la calle? Dijo: ¿acaso no hay peluqueros? Es que no quieren cortarse el pelo. Exactamente, la gente no quiere dejar su pecado, por eso no se acerca a Dios. Dios es real. Dios es más real que el sol que estamos viendo, porque ese sol en un momento dado va a desaparecer y Dios seguirá siendo Dios. Esta tierra que vemos algún día va a ser deshecha y Dios seguirá siendo Dios. Dios es fiel y por eso envió a su Hijo a morir por nosotros. Tienes que creer. Estás creyendo en algo que no tiene sentido, algo lo cual no te da ninguna esperanza. Y ese camino te está llevando a la destrucción y al camino eterno. Déjame decirte algo, que el tiempo se está terminando, el tiempo se está acabando.
La vida misma se nos está yendo como un suspiro, como un pensamiento. Los días pasan prestos. ¿Se ha dado cuenta qué tan rápido pasan los días? Como si no tuvieran 24 horas. Y creo que la noche aún se va más rápida. Te acabas de acostar y ya el teléfono te está gritando que es hora de levantarte. Nuestros días pasan tan rápido que de momento ya no estamos en esta tierra. Desaparecemos. Y la Biblia dice que el árbol del lado que cae, de ese lado se queda. Si tú mueres sin creer en Cristo y sin arrepentirte, el cielo no te espera, amigo. No habrá forma de que entres al cielo, no habrá oración, no habrá dinero, no habrá poder, no habrá influencia que te abra el cielo. He aquí hoy el día de salvación. Hoy es el día de salvación. El tiempo se está terminando. El reino de Dios se ha acercado. Todavía está funcionando. Todavía está a disposición de los oyentes. Jesús dijo al principiar su ministerio: el tiempo se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios ha venido para las vidas. El reino de Dios no se ha establecido en el mundo, ¿ok? Todavía no. Se va a establecer en el milenio. Pero hoy se establece en el corazón de aquellos que creen y se arrepienten. El reino de Dios llega a la vida. Un reino de paz, un reino de justicia, un reino de honestidad, un reino de gracia, un reino de misericordia, un reino de salvación. Dios te ama, amigo. Dios quiere salvarte, Dios quiere redimirte. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el tiempo se está terminando. El tiempo se está acabando. En poco tiempo ya no nos vas a escuchar aquí. Ya no vas a escuchar los hermanos los domingos una vez al mes. Y te preguntarás: ¿qué pasó? ¿Qué pasaría? Yo creo cerraron la iglesia, no tuvieron para pagar el edificio. Quizá ya nadie vino a la iglesia. No, la Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos levantados al cielo, transformados en un cuerpo glorificado, y estaremos con el Señor por toda la eternidad. Y esa es la invitación que te hacemos esta mañana. Si tú quieres un día estar en la presencia de Dios, en ese lugar específico que la Biblia llama cielo, necesitas arrepentirte y creer al Evangelio. El propósito de Dios al enviar a su Hijo fue para salvar a la humanidad, no para condenarla. Y dirá usted entonces: Dios no me va a enviar al infierno, hermano, porque Dios es amor. Amén. Dios es amor. Pero la Biblia también dice que Dios es fuego consumidor. Y la Biblia dice que Dios preparó un lugar que se llama el lago de fuego, el infierno, para el diablo y sus ángeles, no para usted. No para usted. Pero si no quiere ser lanzado, es más, la Biblia dice que van a ser lanzados los que no tienen, los que no están escritos en el libro de la vida. ¿Cómo tu nombre puede ser escrito? Arrepintiéndote, creyendo en el Evangelio y aceptando a Jesús como tu Salvador. Tu nombre será escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida. Y dice: Dios no echa nada al infierno. La gente solita está caminando en ese camino. Dios te quiere salvar. Dios te quiere perdonar. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere darle sentido a tu vida.
ese sentido que has perdido de vivir, ese deseo de vivir, y que por eso te alcoholizas y te drogas a más no poder, porque has perdido el deseo de vivir. Esta mañana es la oportunidad. Mañana no es seguro. No podemos contar con el día de mañana. No sabemos qué será del día de mañana. Pero hoy tienes vida, hoy puedes acercarte. He aquí el día de salvación. No endurezcas tu corazón, no ignores esta invitación. Jesús te ama. Jesús te está llamando. Por eso estamos aquí afuera esta mañana, querido amigo, porque deseamos compartir el evangelio de la gracia, el evangelio de la misericordia. Él murió por ti, pero también resucitó al tercer día, y hoy es nuestro gran intercesor. Hoy intercede por ti para que tú seas salvo, pero tienes que arrepentirte y creer en el evangelio. Arrepiéntete, cree en el evangelio y serás salvo tú y toda tu casa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por tu atención, gracias por soportarnos esta mañana un momentito. Gracias, iglesia, gracias, amados hermanos, por venir, por estar aquí. Aunque el clima como que no colabora mucho, hermanos, medio descontrolado, medio loco. Abril también ya se unió a febrero y a marzo. Febrero loco, marzo otro poco, y ahora abril también ya no haya que hacer. Pero está gozoso en esta mañana, está contento en esta mañana. Amén, póngase de pie.